Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver la historia de terror llamada El altar de Sarita. Soy de Monterrey. Con autorización de mi mejor amiga, relato lo siguiente. Mi mejor amiga llamada Diana tenía una hermanita de 5 años llamada Sarita, la cual yo también la tomaba como mi hermanita, porque siempre me la pasaba en su casa y jugábamos las tres juntas. Nosotros cursábamos cuarto año de primaria. Un día Sarita, brincando en su cama como cualquier niño, se cayó y se golpeó la cabeza y falleció al instante. Fue una pérdida demasiado lamentable. Era una niña súper simpática, cariñosa, espontánea, amable. Sus papás y mi mejor amiga, Diana, estaban destrozados, hasta yo, pues la conocía desde que nació. Sarita falleció un 9 de octubre y antes de que se llegara la fecha del 5 de noviembre, la familia de Diana pidió autorización para hacer el altar de muertos dentro del salón de nuestra escuela en su honor. Y así fue. Quedó hermoso y yo ayudé a decorarlo. Pusimos muchas cosas que a Sarita le gustaban, en especial su foto y su osito Chiqui, un peluche chiquito que Sarita nunca soltaba y lo traía de un lado a otro. Total, se llegó el día de presentar el altar y se nos ocurrió la idea de apagar los focos y tapar las ventanas con sábanas negras y que solo la luz del interior fuera producto de las velas. Así se vería más intrigante todo, y pues todos los niños que entraban al salón a verlo iban con cierto miedo, en silencio y agarrándose entre sí. Se acabó la presentación y la mamá de Diana quiso grabar el altar, pues ya finalizado todos nos dispusimos a retirarlo. Al siguiente día era asueto, por ser Día de Muertos y mi amiga no estaba en casa. Fueron al panteón a ver la tumba de Sarita. Ella vivía frente de mí. Entonces vi cuando llegaron del panteón y quise ir a preguntar cómo les había ido. La mamá de Diana no paraba de llorar y entró a su casa rápido abrazada de su esposo, y yo me dirigí hacia mi amiga y le pregunté, ¿qué pasó? Y me dice, ven rápido, tengo que enseñarte algo. Fuimos hacia la sala de entretenimiento y me puso el video que había grabado su mamá cuando fue a la exposición del altar. Todo estaba normal en silencio. Su mamá empezaba grabando el caminito de flores y las velas, todo el altar, fotos que habían puesto de ellos con Sarita y de Sarita sola, el osito. Y de pronto se escuchaba que decían en voz baja, chiqui, chiqui, varias veces. Yo volteo a ver a mi amiga sacada de onda y a ella se le llenaban los ojos de lágrimas y se tapa la cara con sus manos. Yo vuelvo mi cara hacia la tele donde estábamos viendo el video y de pronto veo como una especie de nube blanca pasa frente a la cámara, luego regresa y se posa frente a la cámara y noto que se veía borroso, era una especie de neblina y escucho clarito que dicen, te amo mami. Las piernas se me pusieron chinitas, la nuca ni se diga. Volteo de nuevo a ver a mi amiga y le digo, ¡Sarita! Con cara de miedo. Y mi amiga se suelta llorando y me dice, sí, ella estuvo ahí. Mi mamá vio el video cuando llegamos a la escuela y desde ayer está llorando. Hoy que fuimos al panteón seguía igual y le dijo a mi hermanita que descansara en paz, que ella y todos también la amábamos. Y le dejó su osito Chiqui. Yo no tenía palabras para decirle algo, solo me quedé callada y ella quitó el video y lo guardó. Era de esos de VHS. Hasta la fecha sigo impresionada por lo que escuché y lamento la pérdida de Sarita. He ido varias veces en ocasiones a ver su tumba junto con mi amiga y su familia, y siempre que vamos el osito está sucio, lleno de lodo. Suponemos que Sarita juega con él y su mamá se lo lleva, lo lava y al otro día lo regresa. Sarita sigue en nuestros corazones, jamás será olvidada. Aún recuerdo su voz en el video y mi piel se vuelve a enchinar. Y el corazón se me parte. El cassette lo tienen guardado. Le he preguntado a Diana si lo han visto otra vez y me dice que no, que desde que pasó eso jamás lo han vuelto a poner. Y eso fue en el año 2005. Solo me llena de alegría saber que Sarita entiende que seguimos con ella y que nunca la dejaremos solita. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que este relato les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales, denle pulgar arriba y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.